Amigos, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta edición de Agenda Política aquí en Canal N. Pues una semana que es terrible para los diferentes pueblos que están soportando las lluvias que se están produciendo en diversas partes del país. Lo que está ocurriendo en Piura es terrible. Hasta ahí ha llegado hoy día el presidente de la República con la ministra de Salud para ver qué cosa se puede hacer, porque la verdad es que la situación es desesperada. Pero también en Lima, en la zona de Cañete, en la zona de Chincha, perdón, Ica, en Chincha, se están produciendo también muchos problemas con las lluvias, muy cerca de Lima, Mala, toda esa zona. La situación es delicada y las autoridades pues a veces no se comportan a la altura, como ha sucedido parece con Piura, donde el presidente de la República ha dicho: si el alcalde no está, váquenlo. En otro orden de cosas, ya se aprobó la interpelación al primer vicepresidente de la República y además los problemas internos de Fuerza Popular que se han puesto en evidencia en esta semana. Esos temas los trataremos aquí. Igual pasa con Peronos con el Cambio y la relación con el Ejecutivo, que no es, parece, de las mejores. No ha sido desde el comienzo de las mejores. Y todos los temas relacionados con el caso Odebrecht y Lavajato. Nosotros ya estamos sentados aquí con el primer vicepresidente de la República, Martín Vizcarra, quien será objeto de esta interpelación. Señor vicepresidente, muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias a ti. Señor vicepresidente, ¿renunció usted esta semana o puso explícitamente su cargo a disposición del presidente de la República? Mire, en la reunión de Consejo de Ministros el día miércoles, que es todas las semanas en ese día, se trató el tema, ¿no? Es decir, como ya era inminente de que el día jueves en la sesión del Pleno del Parlamento, del Congreso de la República, se iba a discutir el tema de la interpelación y había ya los votos suficientes para aprobarla, entonces se discutió el tema de qué cosa era lo mejor, ¿no? Para afrontar esta... Y para evitarle un daño al gobierno. Claro, ¿no? Y después de un análisis, pero lo que queda claro es de que yo estoy dispuesto del principio al fin de apoyar al gobierno en el puesto que determine el presidente de la República. Pero en ese momento, ¿usted le dijo al presidente, yo renuncio? No, o sea, lo que se le dijo al presidente, evaluemos todo el panorama y analicemos qué cosa es lo mejor. ¿Se evaluó la renuncia? No, se evaluó el panorama en su conjunto y no se llegó a evaluar ni a determinar ninguna renuncia, porque, como le digo, lo que yo siempre he dejado claro desde el principio, que yo quiero servir al Perú, no necesariamente un ministerio. Finalmente me dio la responsabilidad desde el 28 de julio del año pasado el presidente de ser ministro de Transporte y lo estoy haciendo con mucho esfuerzo, con mucha entrega y responsabilidad, ¿no? Y si en algún momento más adelante estuviera en otra responsabilidad, con gusto lo haría, ¿no? Entonces no tengo que servir solo a través de un ministerio. Eso es lo que una vez más dejé sobre la mesa, pero finalmente después de la discusión se planteó de que era realmente necesario que una vez más se vaya al Congreso para poder exponer con detalle, con precisión, con sustento, que se ha actuado correctamente en caso de este gran proyecto de desarrollo para el Cusco. Ahora, lo que se ha señalado es el primer vicepresidente, sobre todo en unas circunstancias como estas, en una situación como la que vive el Perú, no debería estar expuesto a situaciones como la que va a vivir usted esta semana. Se debía proteger al vicepresidente, porque a fin de cuentas, dice Federico Salazar hoy día en El Comercio, por ejemplo, tenemos que ser adultos y pensar en que podría usted terminar sucediendo al presidente Kuczynski. Entonces... Pero mire, desde la campaña hemos sido claros nosotros como propuesta de gobierno, y así lo dijo nuestro presidente Pedro Pablo, de que él quería un equipo de gobierno, donde los vicepresidentes, y así lo dijo, no estén pintados en la pared. Y queremos sí actuar, colaborar, y tenemos que hacer en la cancha. Pero mire usted a los riesgos la censura es un riesgo y eso lo anula políticamente para cualquier cargo posterior. Si vamos a estar actuando con temor, mejor nos quedamos encerrados en nuestras casas. Perfecto. No es la idea es, hay tantos problemas en nuestro país que se trata que todo el mundo comience a trabajar para poner un granito de arena para poder atender estos problemas, ¿no? Entonces, no se trata de poner en una urna, guardar a tal persona por si acaso, no, todos tenemos que trabajar y trabajar así con honestidad, con transparencia, como lo venimos haciendo. Perfecto. Y lo vamos a demostrar el día jueves en esta interpelación.
¿Se sintió usted desautorizado cuando leyó en una entrevista en La República que el presidente de la República dijo no se puede reducir de 40 a 30 años la concesión? No estoy de acuerdo. No, miren, aquí es un tema que hay que explicarlo en su contexto inicial. Este proyecto, que es tan importante, el aeropuerto de Chinchero, cuando el 2010 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones entrega a Proinversión para que desarrolle el proyecto era con una concesión de 30 años. Es decir, el análisis que se hizo en el Ministerio de Transportes era de un proyecto de 30 años. No se sabe en qué momento se terminó firmando un contrato con una concesión de 40 años cuando llegó a Proinversión como un proyecto de 30 años. Y es lo que digo, si ya hubo un análisis previo donde se determinaba que 30 años era un periodo adecuado para la concesión, entonces ¿por qué se cambió en el camino? ¿Y por qué entonces el presidente dice 40 años? Es que lo que determina es de que el rango de concesiones según el Estado es hasta los 60 años. Entonces hablar de 40 años es una alternativa, pero sin embargo lo que sí queda claro es de que la propuesta que se tenía inicialmente era una propuesta de 30 años de concesión y que yo creo particularmente, y lo hemos conversado con las autoridades del Cusco, con la sociedad civil, que es un plazo bastante conveniente, el plazo de 30 años. ¿Y lo ha conversado con el presidente? También lo hemos conversado. ¿Y entonces qué ocurre? Lo que él dice y lo que ha manifestado, que puede ser de 30, 40 hasta 60 años, porque así lo determina la norma, ¿no? Pero le preguntan específicamente sobre la reducción. Él dije, no estoy de acuerdo que se reduzca. No, por eso. Así explícitamente fue. Pero como le digo, el análisis técnico de rentabilidad del proyecto inicialmente demostraba que con una concesión de 30 años era suficiente y así lo había planteado. ¿Sigue usted pensando lo mismo? Yo sigo pensando. 30 años. 30 años. Perfecto. Ahora, el tema fundamental, porque de ahí inmediatamente se deriva la pregunta, ¿y por qué no lo han cambiado en la adenda? De 40 a 30 años. Bueno, usted va a decirnos por qué no se puede cambiar hasta después de julio. No se puede cambiar porque la norma que rige este sistema de ejecución de proyectos, que está a través del decreto legislativo 1224, dice que desde que se firma un contrato, los primeros 3 años solamente puede modificarse el tema financiero, el concepto de bancabilidad. Eso es plazo de concesión. Entonces sí se puede modificar, pero cumplir los 3 años. Nosotros ya lo tenemos plantear inmediatamente se cumplan los 3 años, es decir, el 4 de julio del presente año. Si la Contraloría recomienda en su informe que Chincheros no debe ir con esta adenda, ¿usted va a aceptar esa invocación y la va a ejecutar? Yo no me quiero adelantar, o sea, por respeto a las instituciones, hay que esperar que la Contraloría termine su trabajo. Pero pero si usted dice, voy a esperar a que el informe salga de la Contraloría, es porque para usted es determinante. Pero ya faltan 40 días. Por eso. Hace 10 días dijeron, entonces ya, esperemos. Si la Contraloría dice, no va, ¿qué va a hacer usted? Los cusqueños, y el Perú está esperando más de 40 años por la ejecución de este importante proyecto. Esperemos 40 días. Esperemos 40 días y lo que diga lo vamos a implementar. O sea, esa es mi pregunta. Lo que diga la Contraloría usted lo va a ejecutar. Sí. Y si es que dice está todo perfecto y si dice está bien, pero hágale estas pequeñas correcciones, ¿para qué nos ponemos en todos los escenarios? Pero si dice el único escenario es si la Contraloría dice no va. Vamos a implementarlo. Perfecto. Obviamente. Si usted se reafirma en que la adenda no es lesiva, eso sí, absolutamente claro. Perfecto. La adenda corrige un contrato lesivo. Perfecto. Que se firmó. Si usted señala que es un gran avance y que hay un gran ahorro con relación a las condiciones anteriores. Y está demostrado. Muy bien. ¿Por qué entonces quiere esperar el informe de la Contraloría? ¿Por temor? Por transparencia. Porque, no la hay con la adenda actual. No, hay, pero es que ser transparente no significa, como nosotros hemos hecho, actuar de manera correcta, sino demostrar a los que tengan dudas que hemos actuado de manera correcta. Eso es ser transparente. Ser transparente no significa yo hago lo correcto y no me importa la opinión de los demás. ¿Pero es un tema de transparencia o es un tema de asegurarse de que le ponga a alguien la bendición para que así después no le caiga a usted una investigación? Pero escúcheme, Enrique. Mire, ahorita estamos nosotros viendo escandalizados como proyectos la IRSA, ¿no? Es decir, esa carretera tan importante que unía el Pacífico con Brasil, esa carretera que fue contratada por $800 millones, terminó costando $3.000 millones. Eso no puede volver a ocurrir. Entonces yo digo, ¿y dónde estaban esos políticos fiscalizadores que dejaron que suba de 800 a 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000 y no dijeron nada?
Ahora, ¿qué pretende esta modificación del contrato para el aeropuerto de Chincheros? Que un contrato que se ha firmado para que todo el proyecto cueste 530 millones de dólares, lo que permite la adenda que hemos suscrito es que se termine el proyecto en 530 millones de dólares, que no aumente más el costo, porque ¿qué cosa? Nos querían sacar la vuelta, decía, este proyecto cuesta 530 millones de dólares, pero con intereses cuesta 1.120. Y eso dijimos, no, de ninguna manera. Vamos a quitarle el costo financiero porque es excesivo. Eso es lo que dice la adenda y lo vamos a demostrar como ya lo hemos hecho en diferentes instancias. Tenga la seguridad. Muy bien. Usted ha dicho al diario La República que en su interpelación puede haber motivaciones económicas por gente que aboga por quienes perdieron el proceso de adjudicación. ¿Qué congresistas abogan por los que perdieron? No, yo digo de que, mire, yo he escuchado a congresistas que no son del partido de gobierno, que han dicho que cuando nosotros nos hemos presentado a la Comisión Permanente del Congreso, recién el mes pasado, no estamos hablando hace mucho tiempo, hace un mes hemos estado en la Comisión Permanente del Congreso. Y cuando hemos explicado y hemos debatido, discutido el tema, se ha escuchado preguntas, absolviendo las preguntas, 5 horas hemos estado en la Comisión Permanente del Congreso. Y después, periodistas que no, congresistas que no son del partido de gobierno han dicho que han quedado satisfechos. Entonces digo, ya el tema creo que va más allá de Chinchero. Me parece que no solamente es el tema específico de este proyecto. Entonces, aparentemente, porque yo he escuchado opiniones, no, pero ¿por qué no se regresa a una obra pública? Es decir, un proyecto que está listo para ejecutarse, que se retrotraiga 5 años. Porque el proceso... Lo que dicen es, si usted ha convertido lo que era una APP, una asociación público-privada, en 80% de participación del Estado, 20% del privado, ya es prácticamente una obra pública. ¿Se da cuenta, Enrique, cómo cuando se dice una mentira 1, 2, 5, 10 veces se termina creyendo? ¿No es cierto? Es falso, completamente falso. La estructura financiera de Chincheros no ha cambiado del contrato a la adenda. Se firmó un contrato, 80% de riesgo financiero del Estado y 20% del contratista. Y la adenda lo mantiene. No se ha cambiado la estructura financiera. Lo decimos una vez, claro, es que yo soy un ministro, pero eso lo dicen 50 congresistas. Y entonces, obviamente, queda esa información errada que usted mismo lo repite. No es cierto. La estructura financiera del proyecto Chinchero sigue siendo la misma. 80% del proyecto lo ha asumido siempre. Lo que pasa es que en ese 80% había intereses que le hemos quitado, pero siempre eran de responsabilidad del Estado. Don Martín Vizcarra, usted añade en la misma entrevista en La República, lo curioso es que las voces que exigen detener los proyectos son las mismas que piden reactivar la economía. ¿Cuáles son esas voces? ¿Quiénes son? Claro, los analistas. Hay una serie de personas notables, ellas, que opinan y dicen, yo pararía el proyecto Chinchero si es que genera dudas, si genera controversias, en vez de pedir que se aclaren esas dudas y controversias. Pero luego a renglón siguiente dice, ¿qué podemos hacer? La economía se está enfriando, el efecto Odebrecht, etcétera. Lo que tenemos que hacer es que los proyectos que estén encaminados, cuidando los intereses del Estado, que continúen. Actualmente ya se paró el gasoducto surperuano, está paralizado, ¿no? Esperemos que en un año pueda reactivarse, pero ya está paralizado. Vemos que hay problemas porque ya se comienza a revisar al detalle, ¿no? Chaimochi, en el norte. La segunda etapa es más, quisiéramos que ya empiece, pero siguen habiendo problemas. Ahora el proyecto del Aeropuerto Internacional de Chincheros, y así, ¿cuántos proyectos más paralizamos para satisfacer la crítica y la demanda de analistas, de opinólogos? El Aeropuerto Internacional de Chincheros es un proyecto que se está esperando 40 años. Y a mí realmente no comprendo cuando escucho voces que digan, retrocede 5 años, que esperen en el Cusco. Creo que ya el progreso y el desarrollo de las regiones del Perú no puede esperar más. Don Martín Vizcarra, el exministro Alonso Segura publica el 8 de marzo en El Comercio un artículo que dice un Frankenstein de adenda. Termina diciendo, suspender la ejecución contractual de un proyecto recién adendado y proponer otros cambios, ahora cambios por temor a acciones de control, no es sinónimo de transparencia. Es tratar el marco institucional de APPs como la chacra de funcionarios de turno. En la adenda se han cometido una serie de actos técnica y legalmente cuestionables, violentando la institucionalidad del sistema de este proceso. Y él hace una serie de observaciones. Por ejemplo, dice, se argumenta que como el contrato original no incluía un tope de la tasa de interés, el concesionario Kunturwasi podía cobrar lo que quisiera. Y añade, no es cierto.
La estructura financiera propuesta por el banco de Kunturwasi muestra un cierre de 7% en línea con el modelo de proinversión. La tasa se dispara a 22% porque Kunturwasi incluye partidas que el contrato no permite, inflando así la factura al Estado y desconociendo condiciones del concurso. Pero el contrato es, y pone entre comillas, el contrato lesivo funcionó. Le permitió a este MTC rechazar la propuesta financiera de Kunturwasi en noviembre por ser perjudicial para el Estado. Los 589 millones de ahorro de intereses tampoco existieron. Era una pretensión no aceptada de Kunturwasi. ¿Esto es verdad? Obviamente. Kunturwasi hizo un cierre financiero. Y ese cierre financiero sumaba al costo del proyecto 589 millones de dólares. Obviamente nosotros no íbamos a aceptar. Pero el contrato le permitió a usted esa modificación. Nosotros estamos en la facultad de aceptar el cierre financiero o no aceptarlo. Obviamente optamos por no aceptarlo. Pero ¿cuál es el problema del contrato? Y el señor Segura ha sido jefe de gabinete asesores del ministro Castilla, que fue el que era ministro cuando se firmó este contrato, lesivo para el Estado. Este contrato no tenía tope en el financiamiento, y eso lo dijo la Contraloría. Y no se lo dijo después de firmar el contrato, se lo dijo en el mes de marzo del año 2014. Pero mire y cómo... en julio de 2014 se firma, es decir, marzo, abril, mayo, junio, julio. 4 meses después se firma sin tomar en cuenta la consideración que decía la Contraloría. Cuidado, el contrato no tiene tope financiero. El endeudamiento no tiene límite, corrijan ese aspecto. Y sin embargo, no se corrigió. Otra observación que hizo la Contraloría, por si acaso, este contrato no pone límite en el tiempo para el cierre financiero. Es decir, el contratista se puede tomar el tiempo que quiera para hacer el cierre financiero, no hay límite. Por eso es de que, si se firmó el contrato el año 2014, el 4 de junio del 2014, ¿por qué el ministro Segura de ese entonces, por qué no empezó las obras del proyecto, el proyecto Chinchero, si él ha estado hasta el 28 de julio del año 2016? Hasta más de 2 años. Él dice, lo del contrato lesivo es un pretexto. El gobierno nunca ajustó a Kunturwasi, no lo conminó por sus incumplimientos, no desplegó acciones mínimas en defensa del Estado. Lo lesivo es la adenda. No, por eso, él ha estado 2 años de ministro. Estaría comentando que estuviera ajeno al proyecto. Él ha sido funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas cuando se firmó ese contrato. Y luego se ha quedado 2 años más después de la firma del contrato. ¿Por qué no lo ajustó? ¿Por qué no firmó el cierre financiero a un interés que sea aceptable por el Estado? Él habla de 4 inconsistencias. No, pero ¿por qué no lo hizo? Si ha estado 2 años. Se lo vamos a preguntar, pero él habla de 4 inconsistencias. Y él dice, para admitir la adenda se invocó la causal excepcional de imposibilidad de cierre financiero. Así es. El contenido del pedido tenía que formularlo el banco de Kunturwasi, pero la propuesta de que el Estado financie todo salió del propio Estado. No. Esto lo han declarado públicamente el MEF, el MTC y Kunturwasi. Y dice, esto incumple la causal invocada, porque Estado. ¿Debió admitirse la adenda? No. Es el criterio del señor Segura, que repito, que fue uno de los responsables de la firma de este contrato lesivo, que le permitía a Kunturwasi pretender cobrar 589 millones de dólares de un proyecto que cuesta 530 millones. Dice, o sea, completamente en cuanto a su contenido, está prohibido por ley modificar condiciones de competencia en la adjudicación. Estas establecían que los 265 millones los tenía que conseguir y aportar Kunturwasi y recuperarlos años después. Ahora, todo lo pone el Estado, según inconsistencia. Y al asumir el Estado las obligaciones de Kunturwasi, se transgrede otro principio legal, que los riesgos y recursos de una asociación pública-privada sean preferentemente privados. Exactamente. El proyecto, tal como fue contratado el 4 de julio, tenía la misma estructura financiera. Entonces eso lo vamos a ver, eso lo está revisando precisamente la Contraloría, y eso por 4ª vez lo vamos a explicar este día jueves 16 en el Congreso de la República. El MTC ofreció publicar todo sobre Chinchero en su web. Omite información relevante. Por ejemplo, el oficio de proinversión que demuestra que Kunturwasi sí conocía al momento del concurso los supuestos del modelo financiero y por tanto no había causal para negociar una adenda. Hay el documento de proinversión, el documento de la Contraloría que así lo dice, ¿no? Entonces se tiene todo, ¿no? Entonces, o sea, ¿usted cree que Alonso Segura está tratando de salvar una responsabilidad? Por supuesto, Alonso Segura ha sido el ministro de Economía que ha firmado el gasoducto surperuano, que había una propuesta de 1.300 millones de dólares y ahora está sobre los 7.000 millones de dólares. Por favor, nos va a dar lecciones de cómo manejar un contrato.
O sea, todos en el sur, porque yo soy del sur, quiero que se haga el gasoducto sur peruano. Había una propuesta de 1.300 millones de dólares. Y luego, el gobierno de Ollanta, con el señor Segura, de ministro de Economía, firma un contrato de 7.000 millones de dólares. ¿Él nos va a dar lecciones cómo cuidar los recursos del Estado? Por favor. Don Martín Vizcarra, en esta misma línea, ¿está usted de acuerdo con lo que está haciendo con la refinería de Talara? Y justamente con estos proyectos que empiezan en una cantidad y siguen con la otra. ¿Está usted de acuerdo? Yo creo que debería revisarse el tema de Talara, porque, claro, es necesaria la inversión, pero cuando escala a cifras que ya son realmente preocupantes, debe revisarse. Es solamente mi apreciación como ciudadano y como parte del gobierno, pero no conozco los detalles porque yo soy ministro de Transporte y Comunicaciones. Yo puedo sustentar todas y cada una de las decisiones que tomemos en nuestro sector. Lo que pasa... Este es del sector energía y minas, pero sí, a mí me preocupa que un proyecto comience a escalar sus costos y hay veces ya de manera incontrolable. Entonces debería revisarse porque realmente el costo... El Perú necesita desarrollo, necesita inversión, pero necesita inversión en todo el Perú. Entonces hay que cuidar los recursos del Estado para que alcancen a invertir en todos los sectores, en saneamiento básico, en viviendas, en carreteras, en infraestructura de salud, de educación. O sea, tenemos tanto por invertir que hay que cuidar los recursos. Esas urgencias, y lo mismo que usted está señalando, y conforme a lo que está viviendo el Perú en este momento con el tema de las lluvias y las inundaciones, ¿no le hace pensar que hacer los panamericanos, que de repente van a empezar en un presupuesto y van a terminar en otro, es un exceso que nosotros, cuyo lujo no podemos darnos los peruanos? Usted lo va a tener en sus manos, por eso le hago la pregunta. O sea, a usted lo están cuestionando por sincero, y va a tener en sus manos una inversión tan grande como la de los panamericanos en una situación en la cual recursos es lo que nos falta. ¿Cree usted, sigue pensando que se deben hacer los panamericanos y gastar ese dinero? Pero es que en realidad, desde el punto de vista de gasto de inversión, los panamericanos es una inversión en infraestructura deportiva. Nunca fue utilidad para ninguno de los países que han hecho los panamericanos. Ha sido una pérdida. Brasil es la mejor demostración. Sí, pues, pero también Brasil no es un buen ejemplo. Hemos visto de que toda esta denuncia de corrupción ha partido de empresas precisamente brasileñas que han hecho también un festín. ¿Pero en qué país los panamericanos han sido rentables? No, es que no es un tema de rentabilidad económica, es un tema de rentabilidad social, ¿no? Yo he estado en Japón no hace mucho, que fui para ver específicamente un problema de la línea 2 del metro. Fui a Japón para ver ello, ¿no? Entonces, y justo en el hotel que me alojé al lado había una gran construcción, Tokio 2020, ¿no? Tokio 2020. O sea, y también tú ves cómo le ponen esfuerzo porque hay una inversión social en infraestructura deportiva. Nosotros hemos descuidado el deporte en el país y realmente el deporte es el complemento en la educación. Una juventud, una niñez que se eduque sin práctica del deporte, precisamente después va hacia la delincuencia, va hacia los vicios. Entonces hay que fomentar. Y lo que hay que ver, no hay campos deportivos. Entonces, lo que se trata con los panamericanos es usar esta oportunidad de invertir en infraestructura deportiva, pero infraestructura deportiva que quede para la práctica del deporte y la juventud en general. Esa es la idea. Y las viviendas que se van a construir se van a vender y ahí se recupera esa inversión en la villa deportiva. Pero lo demás es un legado que queda. Por eso hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien. El costo de mercado le señala que no va a poder recuperar el dinero que va a invertir en esas viviendas. El 100% no se va a recuperar, definitivamente. No se va, pero gran porcentaje de esa inversión para la villa deportiva sí se recupera con la venta de los mismos. O sea, ¿usted cree que debemos gastar ese dinero? Yo creo que no gastar, invertir en educación, porque el deporte es educación y realmente en nuestro país damos vergüenza cuando vamos a cualquier competencia internacional en cualquier disciplina, porque no hay inversión. Queremos que haya canchas deportivas para que los niños, la juventud pueda practicar, y esto va a ser un motivo también como un aliciente para que atraer hacia el deporte a la niñez y a la juventud. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, hay que ver, pero racionalmente, o sea, no haciendo dispendio ni derroche de recursos, y eso es lo que hay que ver. Ahí lo van a usted a estar mirando con lupa. Los representantes de Graña y Montero le confirmaron al congresista Víctor Andrés García Belaúnde que habían sido socios de C&M Vizcarra para temas relacionados, creo, con construcción para la empresa Saúl. Pero eso le sirvió a Víctor Andrés García Belaúnde para señalar que había una extraña coincidencia en que, habiendo sido socio suyo Graña y Montero,
ahora le entregan la supervisión del aeropuerto de Chinchero por 500 millones en la adenda a Graña y Montero. Pero bueno, contestarle a ese congresista creo que es ocioso, ¿no? Es decir, cada semana saca una nueva mentira, cada semana estrena una nueva mentira, escudado en su inmunidad parlamentaria. Es decir, a mí no me tocas, así que yo puedo mentir, puedo calumniar y a mí no me pasa nada. Está acostumbrado a hacer eso, ¿no? Mire. Pero es verdad que Graña y Montero es supervisor en la... C&M Vizcarra, una constructora en el sur del Perú, una constructora de tamaño regional, tiene más de 25 años de ejercicio precisamente de la construcción. Y cada vez que hay proyectos de relevancia, así como hay en Cusco, en Arequipa, en Trujillo, en Piura, estos proyectos de relevancia, hay el concepto que solamente lo pueden hacer las grandes empresas. Entonces van las grandes empresas del Perú que conocemos, Graña, COSAPI, JJ, que son las grandes empresas del Perú. Van, llegan, inmediatamente buscan una compañía mediana, pequeña, de la región, de la zona, y le entregan parte del trabajo. Eso ocurre en todo el Perú. Nosotros, C&M Vizcarra es una empresa muy cumplidora, muy responsable, y cuando a veces han ido algunas empresas, se ha visto alguna parte del contrato. Lo que refiere es hace más de 12 años. Es decir, y son fondos privados, o sea, ahí no hay ni un recurso del Estado, es la modernización de la fundición de hilo. Y ahí, igualito. Nosotros podríamos, o sea, hay capacidad local en todo el Perú para hacer este tipo de proyectos, pero hay el concepto, no, tiene que haber una gran empresa y al final subcontrata, y eso siempre nos quejamos en provincias. Va, contrata, se hace el trabajo, todo sin problema y se concluye. ¿Por qué cree que Beatriz García pero para terminar, sí, Enrique, sí. Entonces, habla. Graña y Montero efectivamente es parte del consorcio que va a supervisar el aeropuerto de Chinchero, ¿no? ¿Y quién hizo el concurso para elegir a ese consorcio de 3 empresas? Ocitran. O sea, no el ministerio. ¿Cuándo? El 2015. Gobierno de Ollantumala. O sea, pero él quiere sacar relaciones para tratar nuevamente, en base a las columnas, de sembrar dudas. ¿Por qué? Está acostumbrado. ¿Qué intencionalidad puede tener? No sé qué, parece que es un problema personal, no con Chinchero, porque sería lamentable que tenga tanto énfasis en oponerse a un proyecto de suma importancia para el desarrollo del sur del Perú. Parece que fuera un problema personal conmigo. No lo entiendo. Quizás él, como postuló para el cargo de vicepresidente, quizás él se imagina estar en el cargo de vicepresidente del Perú. ¿Usted ha conversado, digamos, aparte y por bancadas, sobre este tema con miembros del Congreso? Sí. Yo he conversado con la bancada de Acción Popular, he conversado con el congresista García, yo he conversado con él, y le he explicado personalmente, los dos, ¿no? Y finalmente me dijo, está bien, comprendo tu posición, pero yo preferiría que sea de otra forma. Yo hubiera preferido, está bien, pero son diferentes puntos de vista, pero tener puntos de vista diferentes no da de ninguna manera derecho para mentir, para calumniar, para insultar. ¿Qué es lo que he hecho? Yo nunca he recibido, como en estas últimas 2-3 semanas, tanto insulto, tanta calumnia como lo he recibido. Y realmente en algún momento sí me ha dolido, sí me ha molestado mucho, me ha indignado, ¿no? Pero sin embargo, esta situación comienza a revertir porque ahora, sin solicitarlo, recibo respaldo de todo el Perú. Llegan todos los días al ministerio documentos, memoriales, pronunciamientos de respaldo a la labor que estamos haciendo, sin solicitarlo. Cuando camino por las calles, yo he estado la semana pasada en Cusco, he estado en Iquitos, he estado en Piura, he estado en Trujillo, hoy día he estado en Cañete. Y en todo sitio donde viajo, vamos ministros, continúe, póngale fuerza, trabajando por el Perú, no se deje. Realmente sentí un apoyo y respaldo en la última semana que da fuerza, revitaliza y dice, vamos a trabajar por el Perú, que eso es el compromiso que hacemos. ¿Esa misma fuerza es la que le hace ir confiado a la interpelación? Sí, confiado cuando uno ha actuado de manera honesta, transparente y pensando en el Estado. ¿Teme por una censura? La censura siempre se puede dar, siempre es una posibilidad, pero no creo que se dé por el aeropuerto de Chinchero. Si hay alguna otra motivación... ¿Es otra motivación? Obviamente. Al final puede decir, estoy de acuerdo, pero como finalmente estás en nuestras manos, decidimos como nosotros creamos más conveniente. La última pregunta. El nuevo presidente de CONFIEP le ha dicho a Mariela Balbio en Perú 21 que un desgaste del gobierno tan fuerte en menos de un año preocupa y que en política en el Perú no se puede leer tanto como lo hace el presidente de la República. Mire,
la reflexión yo también se la haría al empresariado. Si actualmente estamos en un momento crítico en el manejo en general del gobierno, del Estado, es por la gran desconfianza que existe de la población con toda la clase política, no con el gobierno. ¿Y de dónde viene esa desconfianza? De la corrupción, de las denuncias de corrupción que ahora son públicas. Pero la corrupción no solamente se genera en el Estado, no solamente se genera en el gobierno, se genera en una clase empresarial que también ha delinquido, al igual que los que han recibido el soborno. La corrupción tiene los corruptores y los corruptos. Aquí es un TM2. Entonces decir desde el empresariado, sí pues están, ¿cómo se desgastan? ¿Y quién ha desgastado? ¿No es el empresariado también que ha entrado en esta corrupción? Porque ¿de dónde vienen esos sobornos? Viene de la clase empresarial. Así que tenemos que hacer un propósito de cambio de todos. Nosotros nos comprometemos como Estado, nosotros nos comprometemos como gobierno a cambiar, pero todos tenemos que cambiar. Y estamos cambiando. Ahora en el Ministerio de Transportes no hay ni una licitación que se adjudique a más del 100%. A ver, vean los antecedentes, todas las licitaciones, 108, 109, 107, al límite, ¿no? Nosotros desde agosto del año pasado, todas las licitaciones máximo 100%. Es decir, se está empezando a trabajar con transparencia cuidando los fondos del Estado. Pero para eso también tiene que hacer un mea culpa el empresariado y todos juntos, empresariado, Estado, población, tenemos que poner mucha fuerza para sacar adelante nuestro país. Don Martín Vizcarra, muchísimas gracias, mucha suerte el día jueves. Gracias. Realmente va a haber mucha expectativa con lo que ahí va a pasar y lo que se va a decir. Con mucho optimismo. Y estamos pues dispuestos a seguir seguramente paso a paso esas incidencias por parte de Canal N. Muchísimas gracias. Gracias, Enrique, por la invitación. Muy amable. Muchas gracias. Vamos a una pausa, regresamos para hablar con Miguel Ángel Torres. El fujimorismo ha tenido sus problemas esta semana. Vamos a ver cómo los enfrenta.